Hoy vamos a meternos de lleno en un texto filosófico fascinante, el paisaje humano. Y su idea central, la verdad, es un auténtico desafío. ¿Y si esa realidad que damos por sentada, la que vemos cada día, no es lo que es, sino una que construimos sin darnos ni cuento? Vamos a explorar juntos cómo nuestra propia mirada es la que, en el fondo, le da forma al mundo. A ver, esta es la pregunta del millón, la que lo pone todo patas arriba. Siempre damos por hecho que los ojos son como unas ventanas que nos muestran el mundo tal cual es. Pero, ¿y si en vez de ventanas fueran proyectores? Esta duda, esta simple pregunta, es la que va a guiar todo el análisis que viene ahora. Bueno, pues empecemos por el principio. Vamos a desmontar una de nuestras creencias más arraigadas, esa idea de que ver es creer. En esta primera parte vamos a usar los conceptos del autor para descubrir por qué nuestra percepción es mucho más una creación nuestra que un simple reflejo de lo que hay ahí fuera. Ojo, porque aquí está el quid de la cuestión. El autor le pone un nombre, la mirada ingenua. ¿Qué es esto? Pues es esa tendencia casi automática que tenemos de pensar que el mundo exterior es como una película que se proyecta delante de nosotros sin ser conscientes de que nosotros mismos somos, a la vez, el proyector, la lente y hasta la pantalla donde se ve todo. Y para entender esto bien, el autor hace una distinción que es fundamental. No percibimos objetos sueltos y aislados, como una silla por aquí o un árbol por allá. Lo que vemos son paisajes. O sea, estructuras completas, un todo, donde ese objeto ya está integrado en una visión que es nuestra. Por eso el paisaje no es la realidad objetiva, sino que es nuestra realidad. Y fijaos, hay una cita del propio autor que lo explica de maravilla. No es que haya dos paisajes, uno fuera y otro dentro, que se miran. No. Nuestro mundo interior, con todo lo que lleva, emociones, recuerdos, ideas, actúa como un filtro, como un cedazo que tamiza todo lo que viene de fuera. Y de esa mezcla sale una única e inseparable visión de la realidad. Es que es una imagen potentísima, ¿verdad? La del manto multicolor. Es como si, cada vez que miramos el mundo, lo hiciéramos a través de una tela tejida con hilos de colores. Y cada hilo es un recuerdo, una alegría, un miedo, una sospecha. Por eso nunca vemos el mundo desnudo. Siempre lo vemos a través de este tejido, que además es único e irrepetible para cada persona. O sea que al final, de lo que estamos hablando es de que percibir no es un acto pasivo de los ojos y ya está. Es una actividad total de la persona. Involucra nuestro estado de ánimo, lo que recordamos e incluso los cálculos que hacemos. Vemos con todo lo que somos, no solo con una parte. Bueno, una vez que tenemos esto claro, el concepto de mirada, vamos a llevarlo un paso más allá. En esta segunda parte vamos a ver el impacto tan tremendo que ha tenido esta idea en la forma en que la humanidad se ha entendido a sí misma a lo largo de la historia. Aquí el autor mete el dedo en la llaga. Critica que, históricamente, la filosofía y la ciencia han estudiado a la humanidad con una mirada externa, como si fuéramos un insecto bajo un microscopio. Se nos ha observado desde una perspectiva que dice ser objetiva, pero que en realidad es profundamente humana porque nos quita el papel protagonista. Y para que se entienda bien, pensemos en dos frases que hemos oído 1000 veces. Cuando se dice el hombre es un animal social, se pone a la sociedad como el observador. Cuando se afirma que está hecho a imagen de Dios, es Dios quien mira. En los dos casos se le da la vuelta a la tortilla. Somos los seres humanos los que creamos el concepto de sociedad y el de Dios, no al revés. Y claro, esto no es solo filosofía, ¿eh? Esto tiene unas consecuencias muy reales. Cuando se nos ve como objetos, se acaban diseñando sistemas e instituciones que nos tratan como tales, como simples números en una estadística, como piezas de un engranaje. Este enfoque, según el texto, nos roba nuestra subjetividad, nuestra capacidad de tener una intención propia. Vale, y ahora vamos a usar esta idea del paisaje para entender algo que nos toca a todos muy de cerca, el famoso conflicto entre generaciones. La explicación que da el texto es de verdad muy reveladora. A ver, ¿por qué las generaciones mayores a menudo sienten eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor? Pues esto va mucho más allá de la simple nostalgia. Es que el paisaje humano en el que crecieron, sus valores, su forma de hablar, su música, sus códigos, ha desaparecido. Su memoria emocional se ancló a un mundo que sencillamente ya no existe. Y eso crea una sensación de pérdida y de desarraigo muy profunda. Y esto nos lleva a un ciclo que el autor describe como algo casi inevitable. Una generación llega al poder e intenta, de forma consciente o inconsciente, volver a crear el paisaje de su memoria. Pero claro, el mundo ya es otro. Ese intento de imponer un pasado sobre el presente, que para ellos es restaurar el orden, los convierte paradójicamente en una fuerza reaccionaria. Y contra esa fuerza chocará, con mucha frustración, la siguiente generación.
Así que en el fondo de lo que hablamos no es de una simple discusión por gustos musicales o por política, es un choque de realidades, es la colisión brutal entre dos paisajes distintos, el paisaje que unos recuerdan y quieren imponer y el paisaje que las nuevas generaciones están viviendo y construyendo en tiempo real. Muy bien, ya hemos visto el diagnóstico, el problema, pero ¿hay solución? Pues sí, y en esta última parte el texto se pone propositivo y nos habla de cómo podemos superar esa mirada ingenua para cultivar una forma de ver el mundo mucho más consciente y sobre todo transformadora. Y la propuesta es, la verdad, bastante rompedora. La clave, según el texto, está en una nueva educación, pero no una educación que se centre solo en acumular datos y hechos sobre el mundo, sino una que nos entrene en cómo lo percibimos y en cómo pensamos sobre él. Se trata de educar la propia mirada. Y esta educación se asentaría sobre 3 grandes pilares, que buscan integrar a la persona por completo. Primero, el pensar coherente, que básicamente es aprender a observar cómo funcionan nuestros propios pensamientos. Segundo, el desarrollo emotivo, que no va de reprimir emociones, sino de aprender a darles forma y a expresarlas. Y tercero, la práctica corporal, que busca una conexión armónica con el cuerpo, más allá del deporte puramente competitivo. Por lo tanto, el gran objetivo de esta nueva mirada, de esta educación, es casi una revolución en la forma de estar en el mundo. Es dejar de ver la realidad como algo fijo, estático, que nos viene dado, y empezar a verla como materia prima, como arcilla para nuestra intención transformadora. El mundo no es algo que es algo que hacemos constantemente. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que es casi un vértigo, porque nos devuelve toda la responsabilidad. Si la forma en que miramos el mundo ayuda a crearlo, entonces la pregunta más importante que podemos hacernos es ¿qué tipo de mundo queremos construir con nuestra mirada, con nuestra intención? La respuesta, al final, está en el futuro que elijamos empezar a mirar desde hoy.